Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy te traigo un nuevo vídeo de nuestro curso gratuito de trading y nos vamos a sumergir en un tema apasionante que son las divergencias en el trading. Así que prepara tu cuaderno, tu lápiz y vamos a empezar. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link a todas las formaciones en pantalla y también en la descripción del vídeo. Además, soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemática que gestiona varios Darwins. Te dejo también el link a las cuentas de Darwins en pantalla y en la descripción del vídeo. Por cierto, este vídeo está patrocinado por Prime XTB, que es una plataforma de trading de las más populares y confiables del mercado. Además, te traigo dos códigos promocionales exclusivos, código 7 con un 7% de descuento adicional por cada depósito y código 25 con un descuento del 25% en las trading fees en cada apertura de órdenes, que te permitirá obtener más fondos en tus depósitos, el código 7, y también pues descuentos en tus trading fees, en las comisiones, con código 25. Tienes el link y los cupones y todo explicado tanto en la descripción del vídeo como también te voy a dejar el link en pantalla por si quieres pues saber más. Y si te gustan este tipo de vídeos, sobre todo dale un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo, y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no estás suscrito y darle también a la campanita porque vamos a comenzar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Y primero responderé a una pregunta, que es esto de las divergencias. ¿Qué es una divergencia en el trading? Pues bien, una divergencia ocurre cuando el precio de un activo o un indicador, como comúnmente se utiliza el RSI o el MACD, se pueden usar otros, pero estos son los más habituales, se mueve en dirección opuesta. Esto puede ser un signo de que la tendencia actual, la que está habiendo ahora mismo, podría estar a punto de agotarse y cambiar. Lo mejor es que veamos ejemplos y también distinguir entre dos tipos que hay, que es las alcistas y las bajistas. Vamos a verlo ahora mismo. Bien, antes de ver ejemplos ya con el mercado real, primero os lo muestro en un dibujo. Tenemos el precio, pues que está en una tendencia, y en este caso pues es una tendencia bajista. Entonces también tenemos indicadores, como puede ser el RSI, que nos va haciendo pues un acompañamiento del precio. Y si de repente lo que sucede es, a ver, lo voy a pintar mejor. Ahí, ahora sí. Si lo que sucede es lo que vemos en pantalla, que es que estos bajos cada vez son más bajos, tanto en el gráfico como en el indicador, como podéis ver, el bajo cada vez es más bajo, y de repente la cosa cambia. Aquí tenemos un bajo más bajo que el anterior, siempre miramos estos picos que van marcando el precio, pero en el indicador vemos que diverge. Aquí es bajo, bajo más bajo, y aquí es un bajo que después es más alto. Esto es una divergencia. Esto podría ser tanto el RSI como el MACD, sirve para cualquiera. Mientras se respecta a esto, es que la tendencia va fuerte. Cuando hay divergencia es cambio. Este sería un cambio de tendencia bajista a alcista. También podríamos ver pues lo que es un caso opuesto, que es lo que os he comentado. En este caso es, no lo quiero dibujar con esto, sino con el lápiz. Ahora vamos a ver un caso contrario. Aquí tenemos el precio y ahora vamos a dibujar un indicador que lo que hace aquí abajo es ir siguiendo el precio hasta que hay un momento que ya no lo hace. Y tenemos el mismo caso pero al revés, una tendencia alcista que nos indica un posible cambio a bajista. Entonces podemos ver que aquí los altos cada vez son más altos que el anterior, ¿no? Alto, alto, más alto. La dirección, si unimos un alto con el otro, es igual. Aquí pasa lo mismo.
tienen la misma dirección, y aquí sigue subiendo en el precio, pero en el indicador se está agotando y baja. Sería uniendo estos puntos, que lógicamente al dibujar a pulso pues no queda perfecto. Entonces, esta divergencia que vemos aquí en la parte última nos indica un posible cambio, alto más alto y alto más bajo en el indicador. Esto tanto puede ser RSI, MACD como otros indicadores. No todos los indicadores sirven para divergencias, es un tipo de indicador. Esto sería el caso alcista y el caso bajista. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, pero en el gráfico real, en el gráfico de precios. Entonces, ya veo uno de muy claro, que es un caso de una tendencia alcista que de repente pasa a bajista. Y lo podemos ver en este punto. Vamos a dibujarlo, tenemos un alto con un alto más alto aquí en el precio, y en el indicador es, a ver que lo pinte bien, repetimos, hay un alto con un alto más alto en el precio, pero en el indicador, si os fijáis, es un alto más bajo, tanto en este cruce de medias como aquí en la zona MACD. No ha generado un alto más alto y por lo tanto nos indica la posibilidad de lo que después ha pasado, que es que ha nacido una tendencia al revés de la que veníamos alcistas y de repente la cosa pues continúa a la baja. Este es el ejemplo real. En este caso tenemos el MACD indicándonos esta tendencia que venía alcista y de repente nos hace la divergencia, y en este caso ha funcionado correctamente. Pero también recuerda que las divergencias no son una garantía de cambio de tendencia 100% seguro, solo es una herramienta más que debemos combinar con otras y tener una estrategia testeada. No podemos confiar a ciegas que cada vez que hay una divergencia, el precio va a actuar como dicen las divergencias, la teoría de las divergencias, que lo va a hacer. Como siempre, es muy importante la práctica y el uso de una gestión de riesgo adecuada y mucho backtesting y prueba de la estrategia. Aquí hemos visto un caso de alcista-bajista y ahora pues vamos a ir buscando en el gráfico si vemos un caso opuesto. Vamos a cambiar de mercado, como la libra-dólar, que estábamos en euro-dólar, pues vemos la libra-dólar, estamos en gráficos de un segundo, pues vamos... No de una semana, no de un segundo. ¿Cómo va a haber gráfico de un segundo? Gráfico de una semana, sino cada segundo habría una vela nueva. O sea, sí que puede existir el gráfico de un segundo, pero sería una locura. Vale, pues vamos cambiando de temporalidad, vamos a diario. Aquí volvemos a tener un ejemplo, pues... pero de cambio como el de antes, de alcista a bajista, así que no nos interesa. Vamos a ver más temporalidades. No se da constantemente la divergencia, solo sucede pues de vez en cuando. Tenemos que ser conscientes de ello. Mira, para verlo rápido, porque a lo mejor el ver momentos que no hay divergencia os ayuda. Aquí tenemos un bajo y después más alto. Y aquí pasa lo mismo, arriba, abajo, arriba. No hay divergencia porque si unimos, pues aquí sube, aunque lo haya dibujado muy mal, aquí sube, aquí baja, aquí baja. Bueno, ahora lo he hecho con las medias del MACD, pero si lo hacemos con el gráfico interno también hace el mismo tipo de dibujo. O sea que el no encontrarlo nos puede ayudar a dilucidar un poco también momentos en que no hay divergencia. ¿De acuerdo? Aquí vemos que hay una divergencia, lo único que no es a favor de la tendencia que venía. Si os fijáis, este caso está haciendo divergencia, alto más alto, bajo, bajo más bajo, pero
no nos indica un cambio en este caso. Y por aquí tenemos otra divergencia. Ahora estoy cogiendo las medias, los cruces de medias, y hay esta divergencia de aquí. Y en este caso después no hay divergencia. Si os fijáis, bajo, bajo, más bajo. Entonces, bueno, hemos ido viendo ya muchos ejemplos en el gráfico de distintas divergencias. Y bien, si os han quedado dudas, ya sabéis que tenéis los comentarios del vídeo donde podéis comentar y yo resolveré todas las dudas que tengáis sobre las divergencias. Y también, si todavía no estáis suscritos al canal, os recomiendo muchísimo que aprovechéis para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.